Dobar dan, Mirko. Dobar dan, Alberto. Sve dobro? Sve fino? Lijepo. Živili por el programa número 22 de podcast Domovina. Como Perfecto. 22 ya, loco. Ya estamos. Bien. Aclaremos que para la gente que nos escucha de Croacia, el loco es acá en Argentina. Ah, sí. Es el número 22 en el libro de los sueños. En el libro de los sueños. O en la quiniela, los números. Bueno. Bueno, hay una persona que preguntó de Croacia que traduzcamos, pero bueno, no podemos. No sale todavía todo, subtitulado. Todo en Croacia y bueno, si nos enfocamos a un público que es hispanoparlante, o sea, nuestro programa está hecho para los que no entienden croata o los que entienden español y croata, pero no podemos hacerlo exclusivamente en croata porque entonces toda esta gente que no entiende croata se queda sin saber las cosas que nosotros nos estamos contando. Exacto. Así que bueno, ¿qué tenemos para empezar? Lo que pasó el sábado. Bueno. ¿O pido disculpas antes? No, primero tuvieron el almuerzo, el cual yo no asistí, no podía. El sábado hubo un almuerzo en conmemoración de festejando San Blas. Sveti Vlaho, porque es tradicional en Dubrovnik, especialmente en Dubrovnik, como es el patrono de la ciudad. Vamos a hablar de eso en el Usted programa. tiene preparado, entonces nosotros hacemos, no sé, un pequeño homenaje, comemos una comida típica que se come para Sveti Vlaho, que son los porky makaruli, que ¿Y voy a tener que esperar un año para volver a comer a absolutamente. Absolutamente, porque eso se vio como es en toda Dalmacia, no hay muchas vacas que digamos para comer, entonces lo que hacen unos macarrones, unos fideos y lo ensucian con un poquito de guiso de carne, un poquito de estofado. Pero nosotros acá sí hay más vacas, comemos más o menos mitad y mitad. Está bien. Pero bueno. Y ahora sí puedo pedir disculpas. Y ahora pida disculpas. Sí, porque el otro día... Sábado a la noche, el Centro Cultural Argentino-Croata se vistió de fiesta, recibió... por eso también, no, yo pensaba pedir disculpas por otra cosa, pero no importa. Sí, bueno, pero hay que disfrazarlo un poco. Bueno. Y se llevó a cabo el karaoke que estuvimos anunciando bastante en los programas anteriores. Y hay un video nuestro ahí, ¿no? Sí, bueno, estuvimos todos cantando como se podía, divirtiéndonos y estuvo lindo, tuvo mucha concurrencia, como verán. ¿Usted no estuvo? Y se lo perdió, pero bueno, yo escuché, no vamos a decir quiénes cantaron, cómo cantaron, porque bueno, algunos dan vergüenza ajena. Pero bueno. Pero eso es un karaoke. Muy bien. No es un concurso de cantantes, sino que cantamos todos. Exacto. Salvo algunos o algunas que no se animaron a subir, pero casi todos cantamos. Sí, hay gente que no quería subir. Sí, no sé para qué en el karaoke se no van a cantar. Exacto, que se les insistió que suban, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Igual yo pido disculpas por... Alguna gente que mira nada más. Habría que dar vuelta, hay que dar vuelta a la cámara. Para que miren para allá, pero no importa. Bueno. Para el próximo la vamos a hacer subir. Primero. Vale. Pero yo tengo otra disculpa, porque el otro día me equivoqué. Exacto, hay una... Me equivoqué dónde quedaba Chavo Glave, dije, así, todo seguro, eso queda en Herzegovina, y no queda en Herzegovina, sino que justamente
Luka Perkovic, que aprovechamos para mandarle saludos, que lo mira desde Zagreb, nos dijo exactamente dónde queda Chavoglabe, que si uno traza una línea recta entre Split y Knin, en el medio está Chavoglabe. ¿Qué serán? ¿70, 75 kilómetros de Split? Póngale, Más o menos. quizás un poquito menos Sí, también. lo que pasa es que está casi en la frontera. Porque ahí, bueno, está cerca, bueno, sí, pero igual, no está bien lo que dije, estaba mal, así que... Acepte el error. Error, Este, pido disculpas. Creo que si Dani puede poner el mapa, va a publicar el mapa exacto donde está Chabulave. Bueno, sí. Así que, bueno, y saludos a los Perkovic que ahí nos están mirando desde Zagreb. Bueno, vamos a empezar nuestro programa. Yo sé que usted tiene una conmemoración de estos días. Sí, sí, o sea, siempre muchísimos temas. Tenemos que elegir algunos siempre y este es un tema difícil, pero bueno, se conmemora el 75 aniversario del asesinato de 66 frailes en Herzegovina. Especialmente en Mostar y Široki Brijeg fue donde más asesinatos hubo. Eso fue en febrero de 1945. O sea, no había terminado la guerra todavía, estaban en guerra ya. El ejército partisano avanzaba sobre zonas de Herzegovina y bueno, hubo una matanza, que eso, bueno, para no hacerla tan larga, había un método que usaban los comunistas cuando conquistaban territorios, que era elegir a las personas más destacadas del pueblo, de la ciudad o donde sea, y los eliminaban. Los eliminaban porque probablemente esas personas serían en el futuro contrarias al régimen. ¿Sí? O sea, gente que tenía una especial espiritualidad o que eran muy conocidos por su trabajo comunitario o que eran buena gente o religiosos que iban a oponerse al régimen comunista. Entonces, bueno, eran los primeros que caían en la lista. Este caso en especial, estos días hubo en la Facultad de Estudios Croatas en Zagreb, se presentó una tesis, uno de los historiadores presentó una tesis sobre este tema. Son 18 capítulos donde describe en realidad en toda Bosnia y Herzegovina toda la matanza de los religiosos. Este caso especial, que son el provincial, no están los nombres, acá está León Petrovic y sus 65 amigos o hermanos, hermanos religiosos, es un caso especial que se está tratando en conjunto para declararlos mártires de la fe, con la posibilidad después de beatificarlos o canonizarlos. Pero bueno, pasó así, más o menos así. Cuando llegaron los partisanos a Mostar, iban llegando a todos los lugares. Entonces estaban en su casa, los franciscanos, habían estado en el sótano, porque hubo bombardeos esos días y los días anteriores. Entonces había bombardeos, ellos estaban todos en el sótano, y bueno, salieron del sótano cuando terminaron los bombardeos, llegaron los partisanos y les abrieron la puerta. O sea, no es que les dispararon por la mirilla, sino que les abrieron la puerta y entonces el oficial comunista dice, bueno, ¿cuántos son acá? Los enumera, ¿quiénes son? Toma los nombres de todos los que están. Dice, bueno, tienen que quedarse acá sin salir del monasterio hasta mañana. Al día siguiente vino él con otros soldados, una lista, entonces empezó. A ver, el provincial León Petrovic, salga, el doctor Grga Vasil, salga, Jozo Benzun, Rafa Prusin, Bernard Smoljan, Kazimir Bebek, Nenad Behar, Zlatko Sibric, Darinko Brkic, todos afuera. ¿Sí? Se los llevaron y el oficial con otros soldados entraron al monasterio y cenaron con los otros frailes que quedaban. ¿Qué pasó con los que se llevaron? Los fusilaron, los llevaron al río y los tiraron, los mataron y los tiraron al río.
O sea, no es solamente eh, una cosa del momento, es una cosa planificada y el Exacto. cinismo de sentarse a comer con los compañeros de los que matan, ¿no? La verdad que bastante, bastante terrible. Es Bueno, increíble, por la verdad. supuesto, ese oficial, ni los soldados, ni los que lo fusilaron, ni los que dieron la orden, nadie de eso fue ni perseguido, ni condenado, ni enjuiciado. Ni siquiera ahora, después de 75 años, No son asesinos de guerra, ¿no? no son criminales de guerra. Exacto. Pero bueno, ¿cómo hicieron para que nadie diga, estos son criminales de guerra? Inventaron que esos frailes habían muerto en batalla. Como que estaban peleando del lado de los Ústayas o defendiendo Croacia, el Estado independiente, lo que sea que en la batalla los mataron. 66 frailes, qué casualidad, ¿no? Así que bueno, ese fue el relato que mandaron. Y bueno, pero después había unos investigadores que eran un poquito más serios, descubrieron que eso era toda mentira, habían quedado testigos, por suerte testigos vivos después del 90 que fueron entrevistados, contaron cómo fue cada uno de los casos, porque eso fue uno, estos que se los llevaron para el río, otros los llevaron, los golpearon, los torturaron, tiro en la cabeza y quedaron en el sótano de una capilla y bueno, prendieron fuego para eliminar los rastros. Pero bueno, investigando eh, cómo se llevaron a cabo todas las ejecuciones, dónde vino la orden y todo eso, se descubre en un libro Tito Churchill Top Secret, donde había publicada la orden de Tito de matar a los franciscanos de Bosnia y Herzegovina, que los consideraba, como que los consideraba especialmente peligrosos, y entonces, bueno, ahí está, le consulta a los ingleses a ver qué pasa si yo mato a estos, y los ingleses le dan luz verde. Otra vez, o sea, nosotros ya los teníamos marcados por Malvinas, por Bleiburg, pero ahí tenemos una más. Una más. O sea que le dieron el ok, exactamente, acá dice, Fitzroy MacLean le da la luz verde para que Tito proceda a eliminar a los franciscanos de Bosnia y Herzegovina. Hrvoje Mandić es el historiador que está ahora presentando todas las evidencias y bueno, y entonces bueno, fue descubriendo quiénes eran los frailes y qué estuvieron haciendo antes. Y resulta que la mayoría ayudaban a los que veían en peligro de muerte. O sea, había grupos que estaban perseguidos, digamos, ¿no? Los judíos. Entonces, estos frailes protegían a los judíos, los guardaban, los trasladaban, o gitanos, incluso serbios, que fueron protegidos por los frailes en Cherokee en Mostar, protegían comunistas, ¿sí? Porque eran al final personas. O sea, Sí, seguro. ellos se comportaron como personas hacia otras personas y después los comunistas no se comportaron con ellos como personas. Bueno, eh, eso está, entonces se están descubriendo la vida de cada uno de ellos, cómo terminó cada uno de ellos y está ya el proceso en marcha para declarar los mártires y después en la siguiente parte del proceso son beatificados y serán santos algunos los que correspondan. Así que bueno, tenemos ahí otra de las maravillas de Tito. A ver quién lo va a defender ahora. Ahí Las sí. evidencias son pesadísimas acá. Sí, hoy día, bueno, cada año en Shirovsky Briek se lo recuerda, se los conmemora y durante varios días se hace hay procesiones, se reúnen y Sí, sí, todo recuerdan esto la empieza, creo que matanza. las conmemoraciones empiezan el 7 y Sí, siguen dura por un unos días. tiempo, porque como no fue todo en el mismo lugar y en el mismo Claro, van momento, pasando diferentes lugares entonces donde están en fueron las distintos, matanzas exactamente. y todo. Y se recuerda a cada uno de los 66 y bueno, ahora eso es el proceso conjunto que se está llevando a cabo. Bueno, Tema eso difícil, tenemos. La verdad que sí, tema es difícil. increíble que haya pasado eso y
Está bien, uno habla de la Segunda Guerra Mundial, pero fue en el siglo XX. Sí, 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 sí. No Y, estamos hablando de algo en la época medieval. Fue ahora que entraron y los mataron a sangre fría. Ah, franciscanos. claro, que ellos no se fueron porque no habían hecho nada malo. O sea, Y no, mucha estaban... población se retiró, se escapó. Sí, seguro. Ellos no, porque ¿de qué eran culpables? La verdad que sí. Bueno, sigamos. Vamos con un tema musical. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Ubiek Vierni Devi de Thompson. Marco Perkovich Thompson. Siempre fieles a ti. Perfecto. Adelante, Dani, y escuchemos. Uvijek vjerni tebi, uvijek vjerni tebi. Bori se za narod i za boje doma svog. Pobjedu donesi, danas sa nama je Bog. Nek zazvone zvona, nek na moru zapjeni se val. Kada čuješ himnu, bori se za Vukovar. Pa kaži još jače pa kaži Bože moj, ovo je narod tvoj. Uvijek vjerni tebi, naša zvijezdo jutarnja. Uvijek vjerni tebi, naša želja vatrena. Uvijek vjerni tebi, naša suzo ponosna. Nek se tresu brda, nek zadrhti zemlja sva. Neka soko leti gore iznad oblaka. Nek zazvone zvona, nek na moru zapjeni se val. S olujom u srcu, to je naša sveta stvar. Pa kaži još jače pa kaži Bože moj, ovo je narod tvoj. Uvijek vjerni tebi, naša zvijezdo jutarnja. Uvijek vjerni tebi, naša želja vatrena. Uvijek vjerni tebi, naša suzo ponosna. Sjeti se slavnih dana, zrinskih Frankopana, oni što su pali i živote dali, mladosti pokošene, krvi prolivene, kako trnje vode na putu do slobode. Još jače pa kaži Bože moj,
Bueno, seguimos después de escuchar a Marco Perkovic. Vamos al otro festejo que, bueno, pasamos una conmemoración difícil, ahora vamos un poquito más, Sí, un poquito más light. sí, es bastante, digamos, es la parte turística, digamos, de Croacia. Es el festejo de San Blas. Histórica. Histórica, bueno, turística porque se lleva es el patrono de la ciudad de Dubrovnik. Dubrovnik es la capital del condado Dubrovnik-Neretva, antigua ciudad de Ragusa. Se encuentra República de Dubrovnik, sí, República Independiente. se encuentra a 495 kilómetros de Zagreb y a unos 216 kilómetros de Split. En Dubrovnik no solo encontraremos preciosas playas, sino también una oferta cultural para disfrutar de un lugar plagado de elegancia y edificios que nos trasladarán a una época en la que el lujo y la ostentación eran los protagonistas. Digamos que la ciudad de Dubrovnik fue dominada por los bizantinos, venecianos, húngaros y turcos. En 1667 un terremoto asola la ciudad y posteriormente pasa a ser propiedad de Austria. Una de las ciudades que más sufrió la guerra contra Serbia fue precisamente Dubrovnik. De hecho, sus heridas aún no se han cerrado a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan para que esta bella ciudad brille como lo hizo antaño. Fue bombardeada duramente en 1991. Cayeron más de 2.000 bombas durante el día 6 de diciembre. Por ello, la mayoría de sus edificios y viviendas son nuevas, ya que miles de casas fueron destruidas. Sí. Bueno, la ciudad está rodeada por una gran muralla que alberga 16 torres, ofreciéndonos una visión única del lugar. Esta muralla data del siglo X, aunque fue restaurada en el siglo XVII. En total suman 1940 metros y su altura es de 25 metros. Dentro del casco histórico encontramos plazas, monumentos, museos e iglesias antiguas. Una de estas iglesias, justamente, es la de San Blas o Suetiblajo, y elegimos esta en particular, ya que el 3 de febrero se celebra la festividad de San Blas. Claro. Como habíamos dicho, por eso lo habíamos dicho antes, que mencionamos que el almuerzo se hizo porque era el día primero, pero bueno, ya nos habíamos adelantamos adelantado. un poquitito. Exacto. Fue construida esta iglesia entre 1706 y 1715. Tiene una arquitectura propia del estilo barroco. En el centro del altar se puede ver una estatua de San Blas de estilo gótico. San Blas fue obispo de Sebasta en Armenia, torturado bajo el emperador Diocleciano y que se convirtió en santo patrono de Dubrovnik en el siglo X. Según la leyenda, se le apareció en un sueño a Stoico, rector de la catedral, y le advirtió que los venecianos estaban anclados frente a la isla de Locrum, con intenciones para atacar la ciudad esa noche. Stoico informó de esto al Senado para organizar la defensa de la ciudad. Después de este suceso, San Blas fue elegido como santo patrono de la ciudad de Dubrovnik. Su estatua fue esculpida en todas las fortalezas de la ciudad y sobre sus puertas. Desde el 972 Dubrovnik viene celebrando este día, el 3 de febrero, en honor al santo patrono, y fue en 1026 cuando los restos de San Blas fueron transferidos a Dubrovnik. Esta fiesta es la más importante. Se inaugura el día 2 con la suelta de palomas en la puerta de la iglesia y con el tañir de todas las campanas de la ciudad. Los portaestandartes de las parroquias, engalonados con vestidos folclóricos, llegan de todas las inmediaciones de la ciudad y saludan al santo patrono, moviendo sus estandartes de manera que nunca puedan tocar el suelo. Se dirigen a la plaza central para participar en el momento culminante de la festividad, una procesión que reúne a los obispos, autoridades civiles, personalidades invitadas y toda la población de Dubrovnik. Desfila todos ellos por la calle principal, la famosa Stradun.
para regresar de nuevo a la iglesia. También se celebra una ceremonia especial llamada Glicanie, donde los sacerdotes de la ciudad bendicen los cuellos de los miembros de la congregación y rezan por ellos para que sean protegidos de enfermedades de la garganta. Se bendicen 2 velas en honor a San Blas. El sacerdote las coloca cruzadas en las gargantas de los fieles y reza una oración para que Dios los libre de los males de la garganta y de cualquier otro mal. A mí me dijo, no cantes. Seguro. A mí también. Acá hay en esa procesión, yo estuve viendo el video de la procesión de los 1000 años, ¿sí? De 1972. Claro. Entonces, ahí se exhibían partes del cadáver de San Blas, revestidas, ¿no? Estaba un dedo revestido con oro, la calota, una cosa rara, pero interesante. Bueno, nosotros ahora vamos a pasar otro video más actual, bueno, donde se pueden ver todos estos festejos y muestra toda la procesión por la ciudad. Adelante con el video entonces. Želim zahvaliti Svetom Vlahu što je preuzeo tu poprilično tešku ulogu našeg zaštitnika ili kapetana na našem brodu u burnim vremenima naše prošlosti, u našoj sadašnjosti. Želim ga zamoliti da nam bude zaštitnik, parac, da bude naš kapetan i u budućnosti. Živio Sveti Vlah!
estamos de vuelta, vimos un poquito qué pasó en Dubrovnik Qué ganas de ir a Dubrovnik, Mirko. y vamos. Vamos. Vamos a ir. Vamos a ver las cosas de cerca, no en video. Bueno, ¿dónde Muy bien, estamos? la verdad que Me perdí, es- acá estoy. Es hermoso. Bueno, sigamos. Que estamos en Seguimos con las Buenos Aires, en San conmemoraciones. Telmo, desde el Centro Cultural Argentino-Croata de San Telmo, que hoy no lo dijimos, no habíamos dicho pero dónde estamos. ¿dónde Pero estamos? estamos donde siempre. Estamos donde siempre. Bueno, vamos a decir, hubo otra conmemoración también en Un aniversario. Croacia. Un aniversario del nacimiento de el obispo Josip Juraj Strossmayer. El cumpleaños, digamos. Cumpleaños. Nacido en la ciudad de Osijek en 1815. Digamos que fue obispo de la Iglesia Católica, benefactor y político de Croacia. Obispo de Jakovo desde 1849. Fue uno de los promotores de la idea nacional yugoslava. Está considerado como el fundador de la Universidad de Zagreb y la Academia Yugoslava de las Artes y de las Ciencias. Se graduó en teología en Jakovo y obtuvo un doctorado en filosofía en Budapest a la edad de 20 años. En 1838 fue nombrado obispo coadjutor de Petrovaradin antes de trasladarse a Viena en 1840, donde asistió a la Universidad de Viena, obteniendo otro doctorado en filosofía y derecho canónico en 1842. En 1847 fue nombrado capellán del Palacio de los Habsburgo, cargo que ocupó hasta 1859 y rector de la Augustineum. El 18 de noviembre de 1849 fue nombrado obispo de Bosnia y Sirmia por el emperador Francisco José de Austria, a propuesta del Ban de Croacia Josip Jelačić. Al asumir su cargo como obispo, declaró que su lema era todo por la fe y por la patria. Durante su estancia en Pest, simpatizó con Jan Kolar y colaboró con los políticos checos František Palacký y František Rieger en el ideal común de la asociación política y cultural de los pueblos eslavos. Fue, como el Ban Jelačić, partidario de la monarquía de los Habsburgo, pero también de la obtención de más derechos y autonomía para los eslavos en el Imperio Austrohúngaro. Strossmayer abogó por la federalización y por la fusión de los reinos de Dalmacia y Croacia-Eslavonia, así como la introducción del idioma croata en las escuelas y el gobierno. En 1860 se convirtió en el líder del Partido Popular de Croacia, que dirigió hasta 1873. También fue elegido por el Parlamento de Croacia en 1866 como presidente de la comisión que negoció con Hungría los términos de la situación de Croacia. Sus fracasos en las negociaciones de las relaciones húngaro-croatas le llevaron a la retirada de la política activa. Además, el emperador lo acusó de favorecer a Rusia al promover los intereses de Croacia. Se desempeñó como nuncio apostólico en Serbia y contribuyó también a establecer un concordato entre la Santa Sede y Montenegro en 1866. Strossmayer se mostró como un firme defensor de la unidad de los eslavos del sur dentro de la monarquía Habsburgo, detractor del término Iliria, que consideraba antiguo y extranjero. Abogó por Yugoslavia como hogar común para serbios, croatas y eslovenos. Estableció en Zagreb la Academia Yugoslava de las Artes y de las Ciencias y trabajó para la reconciliación con la Iglesia Ortodoxa en la esperanza de una futura unión entre Serbia y Croacia, proyecto que le produjo algunas decepciones. Estos postulados hicieron que a menudo Strossmayer sea considerado el primer yugoslavo. Mirá vos. Y esto fue antes de que existiera, ¿no? Yugoslavia. Claro. Él, en realidad, bueno, no soy muy amigo de Strossmayer, pero bueno, es cierto que tuvo muchas cosas buenas. Fue un gran impulsor de las ciencias y las artes que está bárbaro, ¿no? Ahora, su incursión en la política era ambigua. O sea, él trabajaba por la unión de los pueblos y todo, pero con la idea de que la Iglesia Católica
absorbiera las iglesias, las ortodoxas, sobre todo las ortodoxas nacionales, que él las veía como una cosa negativa, chica, no era importante. Entonces, pensaba que a través de la unión, digamos, política, podía llegar a ser, digamos, cooptar las iglesias regionales, tanto la montenegrina o la serbia, o incluso iba un poquito más hasta la búlgara. Porque él, al hablar de los eslavos del sur, no se quedaba solamente hasta Serbia, sino que seguía un pasito más. Seguro. Bueno, la decepción fue de que, digamos, que su proyecto, su idea, después se demostró en la práctica que no podía hacer. Es más, provocó mucha gente muerta esa idea. Pero bueno, en ese momento era como tener la bola de cristal. Y lo que dice de que él despenetraba el término ilirio, porque en realidad los croatas no eran ilirios. Los ilirios eran gente que vivió en la prehistoria, ¿sí? En esa zona. Por eso en el año 1800 más o menos había como un renacimiento ilirio, decían, pero en realidad era una reafirmación de la nacionalidad. Los ilirios era un pueblo que pueblo antiguo, que ocupó la zona, que venían desde el Imperio Griego, el Imperio Griego de la Grecia antigua, y bueno, se establecieron durante el Imperio Romano, estaban ocupando esa zona de los Balcanes. Sí, digamos, siempre, Albania, Croacia, Dalmacia, toda esa parte claro, sí estaban. Entonces, los bueno, ilirios. Pero no son los, no es la pero misma no es, digamos, yo no sé, me parece que no tienen que ver, o sea, los croatas no vienen de los ilirios, sino que los croatas vienen desde el imperio, digamos, desde los bizantinos, si se quiere, mirando hacia más arriba. Sí, si vamos a ver en la época de las grandes migraciones, los croatas migraron desde Irán Claro. hacia el sur de Polonia y después bajaron hacia lo que es Croacia. Los ilirios probablemente hayan estado ahí y los croatas nosotros quizás hacemos una fusión de esos viejos pobladores ilirios con los Exacto. nuevos llegados yo creo que del sí. norte. Esto, si bien en Croacia el programa sale en español, si hay alguien en Croacia que lo vea y entienda Y no va a decir, español, esto es así. nos puede ayudar un poco más con la prehistoria, de dónde viene el origen de los croatas. ¿Sabe quién sabe de todo esto? Y sabe bastante. Sí, Y está acá, un vecino acá de la zona de Recoleta. sí. Así que Joya Berlicha, que es un estudioso de esto y si no me equivoco, de esa teoría de que los croatas vienen de Irán. Así que, bueno, cualquier cosa le preguntamos, un saludo le preguntamos a él, que sabemos que nos escucha. Sí, siempre nos escucha y bueno, digamos que de quien estamos hablando es Joža Berličak, que es director de Estudia Croática, exacto, además. y siempre es una base, nos sirve de una base de apoyo a todo lo que estamos escribiendo y leyendo para difundir la cultura croata. Bueno, lo voy a volver a repetir. Joža Berličak hizo una tarea enorme, que fue la de digitalizar la Estudia Croática. Hoy en internet uno puede consultar todas las publicaciones de Estudia Croática, es fabuloso. Y ese material en español es invalorable para nosotros y para todos los que necesitan material en español para difundir sobre la cultura y sobre Croacia en general. Exacto. Bueno, Mirko, dicho esto, podemos pasar a... Usted tiene un tema musical con lo que nos va... Lo que elige la gente. Acá la gente vamos al top 30 de Croacia. ¿Qué se está escuchando esta semana? Exacto. Una persona, un cantante que es de Osijek, un Slavonac, que se llama Igor Delac, y la canción se llama Previše sam tvoj. ¿Qué significa Previše sam tvoj? Usted sabe. Soy demasiado tuyo. Algo así. Más o menos. Está totalmente entregado el señor. Linda canción, es el número 1 del ranking de esta semana, así que vamos a escuchar, Dani, por favor, a ver el videito. Previše tvoj,
grlim te u snu, još ispod kože si. Bez tebe rušim se, samoća guši me, do neba fališ mi. Da te brišem zauvijek iz srca svog, moju dušu tako kaznio je Bog. Previše sam tvoj, ko da nisam svoj, ma kako da te prevolim. Kragu sada sve, lud sam bez tebe, ne mogu da te ne volim. Riječi kad izgore, suze progovore, sreća se istopi. Ljubav kad propušta, greške da oprašta, nada se izgubi. Šta ti vrijedi znati tko je za to kriv? Vrijeme leti, a život postaje nam cilj. Previše sam tvoj, ko da nisam svoj, ma kako da te prevolim. Kragu sada sve, lud sam bez tebe, ne mogu da te ne volim. Ja sam previše, previše tvoj. Previše tvoj. Previše sam tvoj, ko da nisam svoj, ma kako da te prevolim. Kragu sada sve, lud sam bez tebe, ne mogu da te ne volim. Previše sam tvoj, ko da nisam svoj, ma kako da te prevolim. Kragu sada sve, lud sam bez tebe, ne mogu da te ne volim. Ne volim. Ja sam previše, previše tvoj. Ja sam previše, previše tvoj. Previše, previše tvoj. Bueno, volvimos. ¿Qué le pareció Igor Delach? Muy bueno, muy bueno. Sí, no lo conocía. No, pero a mí yo, también. este cantante, bueno, pero evidentemente está en el ranking, así que se debe estar escuchando. El video Lo eligió la muy gente, lindo. sí. Muy bien. Bueno, Mirko, nos estamos despidiendo. No nos despidamos. No nos despidamos. Aparte, Seguimos. está el aire lindo acá. No, tenemos que salir si nos despedimos. Seguro. Tenemos que anunciar cosas. Tenemos que anunciar cosas. Se va a cumplir el 60 aniversario del fallecimiento del cardenal Stépinac. Sí. Eso es el lunes 10. El lunes 10, exacto. Así que bueno, Próximo Croacia y toda la diáspora acá también se está preparando para eso. Tenemos varias noticias. Nosotros en el próximo programa vamos a hablar de la historia de Stépinac, vamos a nombrar momentos de su vida y las cosas que se fueron haciendo en Croacia. Esperemos poder pasarlas en el programa o mencionarlos. Una de esas cosas es con
algo que está preparando la licenciada Carmen Berlichak, que estuvo comunicándose con nosotros, y usted tiene el reportaje que va. Claro, ella le va a hacer un reportaje a Monseñor Juraj Batelia, que es el, no sé cómo se llama técnicamente, prosecutor Sí, de la causa de canonización del cardenal Cepinas. Sí. Como sabemos, es el obispo, o arzobispo de la ciudad de claro, Zagreb. sí. El Monseñor Batelia es el que está llevando en el Vaticano todo, digamos, la causa de la canonización. Sabemos que el proceso está terminado, falta que el Papa diga, bueno, ahora es santo, pero bueno, igual para nosotros ya es santo. Exacto. No es tan importante el día que lo declare el Vaticano. Hay un temita ahí que lo retrasaron por alguna razón que, bueno, no viene al caso, pero se está atrasando, digamos, por una razón política. Si no, el proceso ya estaba terminado y aprobado. Así que vamos a ver cómo termina. En realidad nos van a contar el miércoles. Sí, De primera seguro. mano vamos a saber Seguro, entonces esperemos cómo está pasando. que salga todo bien, que bueno, podamos escuchar. Sí, vamos entonces a contar sobre la vida de Cepinas. Usted ha escrito una obra muy linda que está en el libro que compiló Carmen, así que estudió más que yo la vida de Cepinas. Sí, bueno, y vamos a sacar párrafos muchos. Yo creo que casi todo el programa está dedicado a ellos, porque haya algún otro acontecimiento que nos borre. Pero sí, hay mucha bibliografía del cardenal, gracias a Dios, y que se conozca. Y más que nada lo hacemos para que se conozca la obra, se deje de tergiversar muchas cosas que se dijeron de él. Bueno, no quiero adelantar temas, pero Sí, yo creo que hay cosas que se han vapuleado y se han dicho y son falsedades. Y hay muchas cosas de su obra que no se conocen, o por lo menos no están en la bibliografía explicitado como corresponde. bueno, También. los invitamos entonces para la semana que viene a escuchar un programa dedicado al cardenal Cepinas, Exacto. directamente. Bueno, ¿Qué y por otro lado, bueno, las actividades que van a hacer acá en el Centro Cultural Argentino-Croata de San Telmo. Como siempre, estamos abiertos casi todos los días, bueno, pero principalmente los sábados. Va a haber almuerzos y continuamos. Tenemos fiesta, tenemos un cumpleaños este sábado. Exacto. Y está abierto a todo el mundo que quiera venir, Sí. no solo croatas. Hay que aclararlo, porque Croatas dice, para y- croatas, no. Croatas y amigos, es como Amigos. la ciudadanía, lo pueden conseguir los croatas descendientes o amigos de la nación croata. Amigos de la nación. Por Exacto. suerte están viniendo muchos amigos. Quiero saludar a Ana Albornoz, que estuvo el sábado en el almuerzo, le gustó, prometió volver. Creo que no la asustamos entonces, la pasamos lindo. Viene siempre alguna persona nueva, vuelven antiguos visitantes y como que el grupito del sábado está cada vez más integrado. Sí, digamos que siempre hay comidas tradicionales, croatas, también cuando, no siempre, pero a veces se cuadra, hay canciones, no digamos baile, pero bueno, se pasa un momento agradable. Algún pasito han tirado acá, yo Algún pasito lo también. recuerdo, ¿sí? Sí, es cierto. Pero viene Oscar, Oscar es nuestro trovador. Sí, saludos a Oscar Chuscovic, que siempre nos acompaña y es ameno, es el que ameniza los almuerzos, realmente. Exacto. Un abrazo grande a Oscarcito. Ahora, si quiere venir un poquito antes del almuerzo, justamente con Oscar, puede practicar un poquito de idioma. Exacto. Porque está haciendo así, no es un curso, es un poco informal, pero charla, muestra. Oscar sabe mucho de gramática, entonces ya tiene sus seguidores y los sábados, no sé, 11:30 más o menos se juntan acá y practican un poquito de croata.
Así que dije que iba a haber un cumpleaños, no dije que es el cumpleaños de mi suegro, así que feliz cumpleaños el sábado. Queremos verlo. Va a tener que soplar la velita y todas esas cosas. Bueno, y gracias a todos por comunicarse y dejarnos los mensajes en podcast Domovina, que Facebook, Centro Cultural Argentino Croata o de San Telmo, o podcast Facebook de Podcast Domovina, también en Instagram, En Instagram. y en YouTube, donde están los programas estos. Así que, bueno, todo lo que nos manden hay que avisar que nosotros contestamos y Sí. apreciamos como hoy el furcio que hubo del programa pasado. No, fue un desconocimiento total, así que... Bueno, y como siempre, los sábados y todas las veces que nos juntamos, tomamos los vinos que nos provee Mónaco, vinos particulares, que ahora vamos a ver los Sí, datos ahí de contacto. está, al final están los datos de contacto con Luciano, que pueden hacer ahí mismo Le hacen los los pedidos pedidos. y Bueno. brindemos por eso entonces. Y nos despedimos. Mirko, Gracias. será hasta el Vivimos, próximo programa, gracias por todo.